esta presentación, justamente en el momento, en las dos partes que tiene esta actividad, con la finalidad, básicamente, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de tipo jurídico vinculadas básicamente a la interpretación de la ley, que tienen que ver decididamente con la garantía de una eficaz reforma de justicia en nuestro país. Vamos a vincularla además sustancialmente con lo que significa un cambio sustancial de la práctica procesal, de la práctica operativa, de cómo ver el proceso penal. Para esto vamos a utilizar un lenguaje bastante sencillo, común, propio de este tipo de procesos basados en la inmediación y basados en la oralidad, para que ustedes puedan comprender la naturaleza de un proceso de reforma. Vamos a pasar luego a hacer un diagnóstico profesional de cómo se viene desarrollando el proceso de reforma. Vamos a citar algunas jurisprudencias de tipo y normas, además, constitucionales vinculadas a la reforma de la justicia a través de lo que se conoce como debe ser entendido el concepto de proceso, de la manera de que ustedes puedan tener una visión de cuál es el estado actual del proceso de reforma en nuestro país, cuáles son los problemas que se afrontan y cuáles son los retos que se presentan a todos nosotros, como operadores, estudiantes, abogados, que de alguna manera estamos comprometidos a este cambio, y cuáles son los retos que se nos imponen como tales, ¿no?, para poder seguir avanzando en el proceso de reforma y sustancialmente con ello garantizar esa vieja aspiración que tiene nuestro país de poder cambiar un sistema judicial altamente cuestionado, de ser un sistema judicial digamos con gran insensibilidad, un sistema judicial poco confiable, con altos cuestionamientos de corrupción, donde no hay una calidad profesional que pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos en cuanto a la preservación de sus derechos fundamentales. No, ese es el PowerPoint. En PowerPoint está el archivo, ¿no? Para eso yo quería partir con ustedes de una realidad, nuestra realidad actual. Una realidad que la podemos nosotros comprender fácilmente midiendo cuál es el impacto, el mensaje y el impacto que tiene el mensaje de la prensa, ¿no?, de los medios de comunicación sobre la situación de la justicia en nuestro país. Solamente ustedes hagan esta reflexión recordando, si ustedes han visto hace unos días, como la semana pasada, o estos días, alguna noticia en la prensa, tanto televisiva, radial como escrita, sobre cuál es la situación de la justicia en el Perú. Y eso lo vamos a ver nosotros a través de una serie de sucesos, escenarios, que no solamente tienen que ver con crímenes violentos que acaparan las primeras planas de Lambayeque, La Libertad, Lima, Arequipa, con crímenes realmente bastante violentos, y que como que pareciese que la situación, digamos, del país en materia de prevención de los delitos, como que no tiene una respuesta que ofrezca a la ciudadanía una garantía de seguridad, y que luego se mira a ver quién es el culpable de esa inseguridad y se puede observar, ¿no?, y se sigue observando que uno de los grandes responsables de esta sensación de inseguridad es el sistema de justicia, representada o caracterizada básicamente por la imagen del juez que libera presos, la imagen del fiscal que cumple adecuadamente su trabajo, la imagen de la policía que resulta inoperativa, insuficiente, y también vemos por allí como el gran responsable al nuevo Código Procesal Penal
como una norma que no garantiza un adecuado combate contra la delincuencia, que es una norma demasiado garantista, según el detalle de la prensa, ¿no? Y que por tanto no es garantía de los ciudadanos. De tal manera que vamos a ver nosotros que esta situación por la cual viene atravesando nuestro país es una situación que tiene muchos problemas en su inicio, o sea, muchos problemas. Sin embargo, se ve como que la responsabilidad rápidamente se dirige a un proceso de reforma que todavía está en ciernes, un proceso de reforma que todavía está aún haciéndose paso, un proceso de reforma que todavía en nuestro país estamos a la mitad de su implementación y desde ya se dice y se señala que el gran responsable de esta crisis de seguridad ciudadana que vive nuestro país es debido fundamentalmente a un código procesal penal que propugna un cambio del sistema de justicia de nuestro país. De tal manera que para la sociedad, si hacemos hoy en este momento una consulta ciudadana y decimos si el código va para adelante o mejor ya no, de seguro que si hacemos esa consulta ciudadana, a medio de toda esta batería de digamos, comunicaciones sociales, ¿no? Y su impacto, vamos a tener como resultado de que la ciudadanía va a decir, no, mejor el código ya no, y mejor debemos, vamos a otra forma de justicia mucho más drástica, mucho más contundente. Entonces, esto que les digo es, para mí es una situación que sirve para poder involucrarlos a ustedes en esta necesidad de reforma. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a tomar el tema por primero, ¿no? Entonces, no sé si podemos, revisemos a la anterior mejor, Muy bien, miren, vamos a empezar básicamente por lo que es la reforma procesal de nuestro país, ¿no? Entonces, he querido, digamos, presentar este conjunto de problemas que se le atribuyen al Código Procesal Penal para luego entrar al propio texto del Código Procesal Penal y plantearles a ustedes otros problemas que tiene el Código Procesal Penal. Realmente el Código Procesal tiene varios problemas, ¿no? Y si de alguna manera no hacemos nada al respecto, de seguro que nos van a derogar el código o van a frustrar nuestra reforma y nos vamos a quedar una vez más en nuestro país con una reforma judicial realmente frustrada, como ya ha sido característica en nuestro país, en la historia de las reformas judiciales en nuestro país. Entonces, tomemos como punto de partida todo este cuestionamiento social, institucional que se le hace al Código Procesal, que creo yo desde mi modesto punto de vista, recogiendo además otras opiniones de expertos de la materia, resulta hasta injusta cargar todo el problema de la inseguridad ciudadana a este novísimo Código Procesal Penal. Lo que pasa es que hay sectores de nuestro país que no les gusta el Código Procesal Penal y no pierden la mínima oportunidad para poder cuestionar. Seguramente acá en Lambayeque, como en otros sitios del país donde está operando el Código Procesal Penal, más de una vez algún sector de la prensa le ha responsabilizado al Código Procesal Penal y le ha responsabilizado al fiscal y al juez, ¿no?, la aplicación de un Código Procesal Penal que no resulta compatible con la lucha contra la delincuencia, ¿no? Esto es justamente una experiencia que lo hemos visto y que los jueces también han podido revertir y que desde ya nos presenta la pista de quienes acusan esto, de quienes estarían detrás de digamos, proceso de desprestigio que se viene dando con respecto al Código Procesal Penal. No vamos a hacer nosotros una alabanza, un respaldo
pleno al Código Procesal Penal, afirmando que es absolutamente buena, que es el instrumento, digamos, de solución a estos problemas, no porque el Código por sí mismo no lo es, ¿no? Sería una falacia, ¿no?, decir que el Código es la solución a todos los problemas. No, tampoco. Lo cierto es que el Código como instrumento es bueno. Lo que pasa es que luego tiene que aplicarse y saber aplicarse como debe ser. El Código como aporte para el proceso de reforma es muy importante, pero lamentablemente el Código por sí mismo, por sí solo, no es suficiente. Entonces hoy vamos a nosotros a hacer un diagnóstico, un análisis y un diagnóstico de lo que estamos planteando, pero además este análisis diagnóstico está vinculado a un tema fundamental, un tema vinculado a la juridicidad, un tema vinculado a cómo debe ser aplicado un proceso penal, cómo debe ser desarrollado el proceso de implementación y cómo debe materializarse este proceso de implementación para poder concretar en la realidad este verdadero cambio en la justicia penal. Pero para eso tenemos que entender sustancialmente, digamos, una categoría que es incuestionable desde el punto de vista jurídico, que el Código Procesal Penal constituye un instrumento normativo de desarrollo constitucional del debido proceso. En la medida que nosotros no entendamos o entendamos poder hacer esta afirmación, vamos a poder darle el verdadero significado al conjunto de componentes que tiene este proceso de reforma desde el texto del Código Procesal Penal. Es decir, el proceso penal y el Código Procesal Penal en particular del 2004 que está aplicándose constituye un desarrollo constitucional del debido proceso penal. O mejor dicho, este diseño constitucional del proceso penal contenido en la Constitución se manifiesta normativamente a través del Código Procesal Penal. Y para reafirmar un poco esta afirmación, el Código Procesal, por tanto, sino el desarrollo programático, concreto, real, práctico de la concepción de debido proceso que existe en nuestra Constitución. Entonces, si es así, entonces vamos a tener que, en primer lugar, nosotros hacer una primera afirmación, que el Código Procesal Penal del 2004 y el modelo acusatorio que contiene es la mejor expresión del debido proceso contenido en la Constitución. Y como ustedes, en todo caso, ustedes quieran llamar, el modelo acusatorio es la forma por la cual se expresa mejor, más constitucionalmente hablando, el debido proceso. Y eso tiene toda una significación, porque a partir de ahí, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, de la interpretación de las normas, que es nuestra principal y primera, digamos, preocupación en esta primera parte, ¿no?, de presentación, me voy a básicamente concentrar en explicarles por qué es que el modelo acusatorio responde mejor al diseño constitucional del debido proceso. Porque el modelo acusatorio resulta siendo un modelo mucho más compatible con la Constitución y por tanto el modelo acusatorio se convierte por ello mismo en un valor de interés constitucional y que los componentes que integran el modelo acusatorio son también, ¿no?, componentes que reflejan mejor el debido proceso constitucional. Muy bien. Ese es el punto de partida. Es decir, señores, lo que les traigo hoy es un método de interpretación de las leyes, particularmente de nuestro Código Procesal Penal, para poder aplicar correctamente nuestro Código Procesal Penal. Un ejemplo bastante sencillo. Modelo escrito, modelo oral. Modelo escrito, modelo inquisitivo. Código derogado. Modelo oral, modelo acusatorio. ¿Correcto? Entonces, si yo aplicando mi Código Procesal de nuevo
encuentro una norma que mantiene una práctica o una norma de modelo escrito, ¿cómo debo aplicarla? Debo aplicar esa norma, literalmente. ¿O es que debo interpretarla para buscar su sentido de coherencia para poder mantener el diseño del modelo acusatorio? Entonces, el problema está por ahí. Lo cierto es que nuestro legislador, a consecuencia del proceso cultural que estábamos viviendo, ha previsto en el Código Procesal una serie de normas cuya interpretación literal, de hacer una interpretación literal, nos conllevaría a mantener una práctica procesal del viejo sistema. Entonces, el gran tema pasa aquí. Si hay un operador jurídico, un fiscal, un juez, un abogado, que busca aplicar el código de manera literal, justamente en aquella norma que mantiene un reservo inquisitivo, ¿está siendo funcional al sistema del nuevo modelo o no lo está haciendo? ¿No? ¿En qué medida la interpretación literal de esa norma es que me mantiene vigente una vieja práctica del modelo escrito? Para el profesor Minder, dice que el proceso de la reforma es una lucha de prácticas que consiste en que las nuevas prácticas aparecen, se instalan y empiezan a desplazar a las viejas prácticas. Este proceso de reforma o de lucha de prácticas es un proceso que dura no menos de 10 años, o en promedio no menos de 10 años, porque cuesta mucho abandonar una práctica procesal para instalar la otra. Pero ¿cómo vamos a garantizar la lucha de prácticas si es que mantenemos en la realidad vigente las prácticas antiguas que no quieren irse? Y si no quieren irse, ¿cómo van a permitir instalar las nuevas prácticas? En un sistema, digamos, de reforma procesal, advertir esta situación es el principal trabajo de los equipos de implementación, porque cuando advertimos la presencia de una práctica antigua que se mantiene fuertemente, entonces hay un problema. No está operando el proceso de reforma. Estará vigente la ley, pero en la realidad no estará operando. Y si es que no tomamos medidas correctivas, concretas, para solucionar ese problema de disfuncionalidad y implementación, vamos a correr un riesgo de que esta práctica jamás sea erradicada, sino por el contrario, mientras más tiempo se permanece, más se consolida y difícilmente puede garantizarse así un proceso de reforma. Solamente quiero citar el caso del Código Procesal Civil peruano. El Código Procesal Civil del año 91, un código que, al igual que el Código Procesal del año 91 penal, también, apuntaba hacia un modelo de justicia basada en la oralidad. Sin embargo, ¿cuál es la situación actual de ese Código Procesal del 91? Es hoy un código que garantiza un sistema de justicia basada en la oralidad, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Es que la práctica del día a día, la práctica del litigante, la práctica del demandante, la práctica del juez, ¿no?, se han mantenido altamente inquistados en una práctica escrita que han hecho imposible la instalación de las prácticas de la oralidad y, por tanto, lamentablemente para el proceso civil no ha operado la reforma de la justicia y sigue siendo la reforma del Código o la justicia civil, ¿no?, la misma de anterior al año 91, una práctica bastante formalista, ¿no?, y aceptada en lo que se llama la cultura del expediente. Entonces, eso puede pasar también en el Código Procesal Penal. Es que para litigar, el concepto de litigar un caso es que lo que debe ser objeto de sustitución o cambio. Entonces, en materia penal tenemos que advertir si las formas de litigar de las partes antes de la reforma, ¿qué ha pasado con esas formas de litigar?
se mantienen todavía vigentes aún con la vigencia del nuevo código o vienen siendo modificadas o reemplazadas por otras formas de litigar que son exigidas desde un modelo oral. Ese es verdaderamente el termómetro o la forma como podemos medir el avance del proceso de reforma. Si en mi análisis yo determino, si por ejemplo apenas me llegue, los jueces, los abogados y los fiscales siguen trabajando casi igual o igual que como venían trabajando antes del código, entonces eso quiere decir que la reforma no está operando en este instituto judicial. En cambio, si nosotros vemos que la forma de litigar ha cambiado sustancialmente del anterior, podremos afirmar que ahí sí está operando el proceso de reforma. Entonces, lo que queremos nosotros en esta primera parte, es trabajar básicamente el análisis constitucional del proceso del Código Procesal Penal, analizando las prácticas, ¿no?, para ver cuál ha sido el impacto, ¿no? Y ustedes puedan tener claramente la información para que puedan identificar realmente cómo debe ser la reforma, qué es lo que debe generar un cambio, qué es lo que está pasando, por qué no está operando la reforma y cuáles son los problemas o los factores que generan este problema. Yo, de los factores, he extraído uno de los factores, que es el motivo justamente de nuestra presentación. Ese factor tiene que ver con la forma como los operadores le damos sentido y vida real y práctica a las normas del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal nos dice a todos nosotros y a los ciudadanos en general, al país en general, vamos a cambiar la justicia penal en nuestro país. Es lo que dice el Código, ¿no? Es lo que nos dice, nos ofrece. Vamos a cambiar la justicia penal. Vamos a cambiar un sistema de justicia basado en el expediente y en el papel por un sistema de justicia basado en la oralidad y el sistema de audiencias. Vamos a hacer de este cambio un sistema más humano, más real, más accesible, más transparente. Vamos a pasar de un sistema judicial donde los jueces no se podía observar cómo los jueces resolvían los casos, porque los jueces trabajaban encerrados en sus despachos que se ubicaban al fondo del juzgado, a un sistema donde vamos a ver a los jueces trabajar de manera pública. Vamos a pasar de un sistema judicial donde los abogados defendían a los litigantes presentando escritos y enviando escritos, gran cantidad de escritos al juez, ¿no?, para que éste resolviese. Y vamos a pasar también de un sistema donde también los fiscales hacían su defensa enviando escritos, dictámenes escritos al juez, para que el juez sea quien finalmente de la lectura de esos escritos pudiera digamos, encontrar la verdad y dar la razón a quien tenía la razón. Entonces, de ese sistema basado en la titularidad, ¿no?, vamos a pasar a un sistema donde la forma de litigar debe ser totalmente diferente, ¿no?, a la forma de litigación del viejo sistema. En el viejo sistema, el abogado realmente, ni el juez, ni obviamente menos el litigante, podrá saber cuál de los escritos fue el que finalmente determinó el convencimiento para que el juez le dé la razón a la parte litigante. Es realmente imposible determinar cuál de los escritos fue, ¿no?, o si es que la decisión judicial tuvo otras condicionantes, nunca lo sabremos. Pero el prejuicio social señala que la justicia en nuestro país, con este viejo sistema, ¿no?, ha tenido siempre un costo y un precio. Que la justicia en nuestro país se compra, se adquiere, que la justicia en nuestro país es injusta, gana quien tiene dinero y pierde quien no tiene dinero. Entonces, eso es lo que existe en el ideario social, en el imaginario del pueblo, y es un prejuicio social que puede ser cierto. Lo cierto es que este sistema judicial escrito, donde la justicia era manipulada fácilmente, porque la justicia se desarrollaba a través de un sistema
sistema, ¿no? Un procedimiento alejado del control público y por el contrario, un sistema, digamos, caracterizado por el secretismo, la reserva, donde el litigante cuando quería ir a hablar con el juez no se le permitía, le decían venga usted con su abogado y era el abogado quien ingresaba a hablar con el juez. Generó toda esta desconfianza porque el abogado salía del despacho y le decía a su cliente no te preocupes, ya está arreglado un caso, ya ganamos acá, ¿no? Y lo que el litigante podía entender como lo más cercano que el abogado hacía para defender su caso era justamente en ir a hablar con el juez y luego de haber hablado con el juez regresar hacia el litigante y escuchar que el abogado le decía no te preocupes, ya está solucionado tu problema. Pero para asegurarnos tenemos que darle un regalo, ¿no? Entonces, en el prejuicio social que les hablo, originado generalmente por el tipo de prácticas, ¿no? Es que genera justamente la sensación del litigante de que la justicia tiene un costo y que la justicia es, digamos, exige un rédito, una ventaja para que pueda reconocerse el derecho del ciudadano. Y de esa manera se genera otra forma de litigación, porque el abogado en ese contexto empieza a litigar un caso, como ustedes verán, haciendo escritos y haciendo blogs. De tal manera que la justicia escrita se presta para este tipo de, digamos, de prácticas de litigación y que son las que básicamente se han desarrollado, ¿no? Y que son las que se han manifestado y que son la causa, ¿no? de este prejuicio social que existe, ¿no? Nuestro país hizo para la excepción secreta, ¿no? Existe. Cuando éramos estudiantes íbamos a hacer nuestras prácticas preprofesionales y al estudio de un abogado, y el abogado lo primero que nos decía, mira, acá la cosa es simple, viene el cliente, llevas el escrito, presentas el escrito, luego regresas, ves cómo está el escrito, si lo prohibieron o no y que resolvieron, ¿no? Pero en eso que vas y vienes, ¿no? Hazte amigo del secretario, hazte amigo del técnico, ¿no? Hazte amigo para que puedas, se fomenta o se fomentaba ya una cultura de la litigación, como que el litigar en el viejo sistema debiera tener como componente sustancialmente una suerte de habilidad para ser amigos interesados, no amigos de amistad, ¿no? Sino amigos de interés, amigos de interés, y que por tanto eso te iba a facilitar, digamos, tu cercanía y obtener una información privilegiada, obtener pues la anuencia de los secretarios, del personal asistente. Y es que esto también se genera porque la práctica del juez también se pervierte a través de este modelo de escrito. Se pervierte en el sentido en que el juez empieza a trabajar en su despacho al fondo, como él decía, y nadie veía al juez cómo trabajaba. Entonces, como empezó a incrementarse la carga procesal, el juez empezó a tener la necesidad de contar con ayudas, ¿no? Empezó a tener el apoyo de sus secretarios, que les ayudaban a hacer las resoluciones. Empezó a tener el apoyo de su personal de confianza que trabajaba dentro del despacho y quien hacía el trabajo del juez, ¿no? Al principio, de alguna manera hubo de repente buena intención, ¿no? del sistema, porque el juez conocía el caso, estudiaba el caso y luego le decía al ayudante, al asistente, mira, este caso es así, necesito que me traigas una jurisprudencia, que es un texto doctrinal sobre esto, como que me ayuda a complementar mi sentencia, ¿no? Pero luego esta práctica se degenera y empieza a aparecer otra práctica del juez, ¿no? Que consiste en decirle al asistente, mira, este es el caso, ¿no? A ver, estúdialo y darle una solución. Pero el asistente le preguntaba, ¿pero en qué sentido, doctor? No sé, tú ves, ¿no? ¿Para qué está? ¿No? Que si está para darle la razón o está para dar en contra de una de las partes. Entonces ahí empieza a operar un fenómeno que empieza a pervertir la voz de los jueces. Un fenómeno que es el fenómeno de la delegación.
confesión. El deber del juez de ser él quien resuelva lo empieza a delegar a sus adjuntos. Y como esta práctica se niega y se hace obvia, entonces las partes litigantes ya no buscaban al juez para convencerle de su fallo. ¿A quiénes empezaron a buscar? A los secretarios y a los asistentes. Es ahí como empieza a generarse en